Un gran saludo a todos. ¿Cómo han estado? Yo aquí encantada de pasar a saludar, trayendo un video más a mi canal, siguiendo hablando de historia. Hoy estoy hablando de la historia de México, el México prehispánico. Y vamos a seguir leyendo cómo han estado. Un gran saludo a todos. Mi nombre es Yesenia Negro. Para los que me siguen saben que la actividad de aquí, de mi canal, es pasar y leer la historia. Estoy leyendo la historia de México principalmente. Es un país muy bello. Y hoy vamos a seguir hablando de la segunda parte de la historia de México. Y vamos a hablar de la astucia de Cortés. Dice que, vamos a darle vuelta y para que lo vea. La astucia de Cortés dice: la gran parte de los soldados españoles eran muy valientes, pero algunos temían a los indígenas porque ellos eran tan numerosos y los españoles eran tan pocos. Cortés pensó que esos soldados querrían volver a Cuba. Para evitar eso, el capitán español concibió un plan brillante. Cortés hundió todos los barcos excepto uno. Entonces dijo a sus soldados que si había alguno que tenía miedo y quería volver a Cuba, podía volver en ese barco. Los soldados que tenían miedo no quisieron confesarlo y ninguno se atrevió a abordar el barco. Entonces Cortés hundió el último barco que quedaba. Así los soldados no tuvieron otra opción sino conquistar México o morir, porque no podían volver a Cuba. La astucia de Cortés fue evidente en otras ocasiones también. Algunas de las naciones indígenas bajo el dominio de los aztecas querían su independencia. Cortés notó estos sentimientos y se aprovechó de la situación. Se hizo amistades con los caciques de estas naciones y pronto estos ofrecieron su ayuda a Cortés para conquistar a los aztecas. ¿Eran valientes los soldados de Cortés? Gran parte era muy valiente, dice. ¿Por qué algunos de aquellos temían a los indígenas? Dice, los indígenas eran tan numerosos y ellos tan pocos. ¿Qué pensó Cortés que querrían hacer algunos de sus soldados? Pues regresar a Cuba. ¿Qué hizo entonces? Él hundió todos los barcos excepto uno. ¿Qué dijo entonces a sus soldados? Entonces les dijo: si alguno tenía miedo y quería volver a Cuba, podía volver en ese barco. ¿Qué hizo Cortés con el último barco que quedaba? Pues dice que los soldados que tenían miedo no quisieron confesarlo. Entonces Cortés hundió el último barco que quedaba. Así los soldados no tuvieron otra opción sino conquistar México. ¿Y qué nación indígena tenía las otras naciones bajo su dominio? En ese tiempo los aztecas dominaban. Estaban al dominio de los aztecas, que querían algunas de estas naciones liberarse y querían su independencia. O sea que Cortés vio que ellos estaban siendo dominados por los aztecas y muchos querían liberarse. Entonces él aprovechó esto y se hizo amistados con los caciques de esas naciones y pronto se ofrecieron su ayuda. La leyenda de Quetzalcóatl. Algunas de las naciones indígenas creían que la leyenda de Quetzalcóatl, según la leyenda, en tiempos antiguos hubo un dios llamado Quetzalcóatl que había sido rey de la nación de los toltecas. Después de ayudar a los toltecas a alcanzar un alto grado de civilización, se fue del país con la promesa de regresar algún día. La leyenda cuenta que Dios permitió que este Dios partió en un barco de serpientes y que era blanco, de ojos grandes, pelo largo y negro, con una vara muy tupida. Cuando los españoles llegaron a las costas de México, muchos de los indígenas creyeron que esos hombres blancos descendían del dios de la leyenda. Por eso temían a los españoles. El emperador Montezuma también creyó que los españoles eran dioses y por eso les envió regalos ricos a los españoles con la esperanza de que no vinieran
no vinieran a la capital azteca. ¿En qué leyenda creían algunas de las naciones indígenas? Hubo un dios llamado Quetzalcóatl. Esa era la leyenda de Quetzalcóatl. ¿Cómo se llamaba el dios de la leyenda Quetzalcóatl? Algunas de las naciones creían en esa leyenda. Según la leyenda, en tiempos antiguos hubo un dios llamado Quetzalcóatl, que había sido rey de la nación de los toltecas. ¿Cómo se llamaba el dios de la leyenda Quetzalcóatl? ¿De qué nación había sido rey? De los toltecas. ¿Qué hizo este rey por el país? Después de ayudar a los toltecas a alcanzar un alto grado de civilización, se fue del país con la promesa de regresar algún día. ¿En qué partió del país? Dice, después de ayudar a los toltecas, la leyenda cuenta que este dios partió en un barco de serpientes y era blanco de ojos grandes. ¿Cómo era Quetzalcóatl? Era blanco de ojos grandes y pelo largo y negro con una barba muy tupida. ¿Qué creyeron los indígenas cuando llegaron los españoles? Cuando los españoles llegaron a las costas de México, muchos de los indígenas creyeron que estos hombres blancos descendían del dios de la leyenda. ¿Temían los indígenas a los españoles? Por eso temían a los españoles los indígenas, sí. ¿Qué creyó Montezuma? Montezuma también creyó que los españoles eran dioses y por eso les envió regalos a los españoles. ¿Y por qué Montezuma les envió los regalos a los españoles? Con la esperanza de que no vinieran a la capital azteca. Y este será uno de los templos de Quetzalcóatl. Dice que era el dios de los toltecas y les había enseñado a hacerlo una civilización muy... les alcanzó un alto grado de civilización. Y esa es la leyenda de Quetzalcóatl. Ahora vamos a hablar de la Malinche. Como los españoles no sabían los idiomas que hablaban los indígenas, necesitaron un intérprete. Después de perder una batalla contra los españoles, el cacique les dio a los españoles unas jóvenes indígenas como regalo. En aquel entonces, por lo general, cuando los españoles conquistaban una nación indígena o cuando la nación se aliaba a los españoles, era costumbre de los nobles dar a sus hijas a los oficiales del ejército español. Entre las indígenas hubo una joven india muy inteligente que hoy se conoce como la Malinche. A esta le pusieron el nombre de cristiano de Marina. Y después del poco tiempo los españoles se dieron cuenta de que ella hablaba el idioma de los mayas y también el idioma de los aztecas. Había un sacerdote católico entre los españoles que sabía hablar el idioma de los mayas. Cuando se encontraba con los aztecas, Marina traducía lo que decían los aztecas, el idioma de los mayas, y el sacerdote lo traducía al español para Cortés. Marina era la intérprete que necesitaban el capitán español. Marina llegó a ser muy conocida en todas las tierras de México. Algunos la consideraban heroína y la apreciaban mucho por su ayuda en la conquista de los aztecas. Otros la consideraban traidora. Pero lo que no se debate era que era una indígena inteligente y valiente. ¿Por qué necesitaron los españoles un intérprete? Necesitaron una intérprete porque no sabían los idiomas que hablaban los indígenas. ¿Por qué les dio el cacique unas jóvenes indígenas a los españoles? Después de perder una batalla contra ellos, les daban a las indígenas. ¿De qué nombre se conoce la intérprete? Ella era la Malinche y le dieron el nombre cristiano de la Marina. ¿Qué nombre cristiano le pusieron? La Marina. ¿Qué idioma sabía ella? Sabía el idioma de los mayas y de los aztecas. ¿Quién era el otro intérprete? Un sacerdote católico. No deja ver el nombre, solo dice que era un sacerdote católico entre españoles que sabía hablar el idioma de los mayas. ¿Qué idioma sabía él? El idioma de los mayas. Cuando se encontraban con los aztecas, Marina traducía.
¿Por qué apreciaban los españoles a Marina? Uh, Algunos la consideraban de mucha ayuda en la conquista de los aztecas, y otros la consideraban una traidora. ¿Y por qué la veían como traidora? Porque por su ayuda en la conquista de los aztecas, dice. Marina llegó a ser muy conocida en todas las tierras de México. Y pues unos la consideraban heroína y pues otros traidores. Bueno, el repaso de hoy, ya para terminar con la lectura y pues seguir. Cuando llegaron los españoles a las costas de México, los aztecas formaban la nación más poderosa de la región. Por muchos siglos anteriores, civilizaciones avanzadas habitaron el país. La civilización olmeca es conocida por las impresionantes cabezas colosales. De los mayas se conocen sus templos, sus jeroglíficos y sus matemáticas. De los aztecas se conocen sus templos y su calendario. Los poderosos aztecas dominaban la región de México cuando llegó Hernán Cortés en el año 1519. Cortés, un capitán español, fue a México en busca de aventuras y riquezas. Llegó a la costa con pocos barcos, soldados y marineros y pretendía conquistar la nación azteca. El mando, reconocimiento de la autoridad de la Iglesia cristiana y del rey español. Los indígenas no tenían armas de fuego y por consecuencia muchos fueron derrotados por los españoles. También Cortés fundó la ciudad de Veracruz. Los indígenas creyeron que los españoles eran dioses y tenían mucho miedo de sus caballos, armas y armas de fuego. El emperador de la nación azteca se llamaba Montezuma. Era un hombre inteligente, pero temía a sus dioses. Montezuma les envió regalos de oro a Cortés y les pidió abandonar el país. Los españoles se llenaron de codicia y decidieron conquistar ese país de tanta riqueza. Algunos soldados españoles temían a los indígenas y querían volver a Cuba. Pero cuando Cortés hundió todos los barcos, los soldados no tuvieron otra opción sino conquistar México o morir. Algunas de las naciones indígenas querían su independencia del dominio azteca y ofrecieron su ayuda a Cortés. Por eso se formaron alianzas con el capitán español. Gran parte de los indígenas creían en la leyenda de Quetzalcóatl. Según la leyenda, era un dios que prometió volver algún día. Los indígenas creyeron que los españoles descendían de Quetzalcóatl y por eso temían muchísimo a los españoles. El emperador Montezuma también creyó que los españoles eran dioses y por eso les envió regalos ricos con la esperanza de que no vinieran a la capital azteca. La intérprete de los españoles fue la Malinche o Marina, una joven indígena muy inteligente. Ella sabía el idioma de los mayas y el idioma de los aztecas. Un sacerdote español sabía el idioma de los mayas también. Marina y el sacerdote traducían para Cortés y los indígenas, algunos la consideraban heroína, otros traidora. Y eso fue la enseñanza de hoy. Excelente, México prehispánico. Después seguiremos seguiremos más adelante. Ya terminamos la primera parte de esto, del libro de contando la historia de México, y aquí seguimos en el canal. No nos damos por desánimo. Denle like, suscríbase si le gusta. Recuérdense que estamos aquí para servir. Estamos hablando de las historias de México, ¿verdad? Y cómo los indígenas tenían pues leyendas donde ellos creían que iba a venir un dios que era blanco, les había enseñado a una civilización más alta, y entonces ellos tenían esa leyenda, creían que él iba a volver, ¿verdad? Y que ellos eran, pero lastimosamente pues no fue así. Eran alguien que quería conquistar y pues ellos bajo esa leyenda pues tuvieron miedo.
y pues se dejaron. Y también pues que en ese tiempo los aztecas dominaban y los aztecas tenían, ofrecían sacrificios de personas y a sus dioses. Y ellos dominaban las regiones y muchos querían ser liberados, dice, ¿verdad? Eso fue lo que nos contó la historia de México. Muy interesante, pues habló de la Malinche también, que unos la consideran una traidora, otros otros la consideraban heroína porque pues les ayudaba. Entonces, son cosas que pasaron en nuestra historia, cosas que nos dejaron, que nos marcaron y nos dejaron huella, ¿verdad? Pero aquí seguimos en el canal, les seguimos compartiendo, espero que les esté gustando. Recuérdense que hay que vivirlo para poder contarlo, manita para arriba. Muchas bendiciones y se les quiere, se les quiere, se les quiere. Chao, bendiciones.